Buenas tardes. El tema de mención es bioremediación aplicada a la acuacultura. Todos los ciclos bioquímicos están vinculados y el metabolismo relacionado con la transformación de estos nutrientes tiene impacto global. Prescott en el 2002 aseveró esto. Y definitivamente, pues, los agentes biológicos o los agentes biológicos que participan en este evento a nivel planetario, si cabe la palabra, juegan un rol importante en la dinámica de nutrientes en los sistemas de producción de acuacultura, hablando de acuacultura. Son los principales responsables de mantener el equilibrio ecológico entre materiales vivos y muertos en suelo y agua. Tienen una interacción metabólica en un evento químico, bioquímico muy importante llamado redox, la oxidorreducción, donde el carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y manganeso son elementos de suma importancia. Esto en sí es el ciclo biogeoquímico completo. En 1980, un japonés o dos japoneses, Yasuda y Taga, mencionaron la palabra bioaumentación. Recién se comenzó a hablar de bioremediación, pero no se hablaba de bioremediación, sino de bioaumentación. O te decían que las bacterias eran agentes de control biológico. Interesante. Eran activadores de la tasa de regeneración de nutrientes en acuacultura. Eso fue lo más cercano que se dijo a un proceso de remediación utilizando entes o agentes biológicos. En sí, la bioremediación no es otra cosa más que una estrategia biológica que depende de las actividades catabólicas de los microorganismos y por consecuencia su capacidad de utilizar los contaminantes como fuentes de alimentos y energía. Bueno, esto es una aseveración de Van Llorens y colaboradores en 1977, pero es lo más cercano a lo real. O sea, nosotros utilizamos los microorganismos que están en el mismo sitio, porque partiendo de la premisa de que donde están los problemas están las soluciones. A veces están los problemas ahí, pero buscamos la solución en otros lados. No. En el caso de microbiología aplicada a la acuacultura en términos de remediación, utilizando microorganismos para remediar, los elementos de solución están en el mismo sitio. No los vemos con un poquito más de dedicación y observación, porque hay que ser observadores, están ahí. Ya veremos más adelante la forma como, si en un momento determinado alguien desea hacer un aislado, una cosa similar. Hay tres tipos a saber de bioremediación: la degradación enzimática, la remediación microbiana y la fitorremediación. La degradación enzimática tiene un fin, tiene un comienzo y un fin rápido, porque las enzimas son así, entran, resuelven el asunto de una manera rápida y se acabaron las enzimas, se acabaron las enzimas. La remediación microbiana es lo más aceptable, porque si basamos en el concepto anterior, que dice que utilizamos los elementos contaminantes como alimentación de una población bacteriana inoculada en un sitio, entonces la remediación microbiana es la más importante. ¿Por qué? Porque los microbios, las bacterias que estamos colocando, van a alimentarse del contaminante, digámoslo de esa manera. Y fitorremediación, yo siempre digo que la fitorremediación es buena, pero es un poco romántica. O sea, las plantas en un momento determinado nos ayudan porque son hiperacumuladoras, un número determinado de plantas, hiperacumuladoras de metabolitos, pero como que dice, se engordaron y se quedó ahí. O sea, habrá que sacar las plantas y llevarlas a otro lado, hacer un proceso con esas plantas como biomasa y volver a colocar otras plantas. O sea, siempre las tres cosas tienen sus bemoles. Yo me inclino más por la remediación microbiana, que es la que yo manejo. ¿Qué hace una bioremediación? Normalmente la actividad biológica generada por un probiótico altera la estructura material de los materiales y el grado de alteración determina si se ha producido una biotransformación o mineralización. Estas dos cosas son las importantes en un proceso de bioremediación: biotransformación y la mineralización de la materia orgánica. La biotransformación, que es la decomposición de un compuesto orgánico en otro similar no contaminante menos tóxico. Un ejemplo típico es el amonio derivado a nitrito y el nitrito derivado a nitrato, hecho por dos bacterias, nitrificantes y desnitrificantes. Entonces, esa es una biotransformación de un elemento tóxico a un elemento más estable, o de ser más útil para algas, en este caso, que son los nitratos. Y la mineralización es la descomposición de dióxido de carbono, agua y compuestos celulares. Los lodos negros, los lodos sulfurosos, se transforman en lodos más viables
y lábiles en el fondo de las piscinas, en el caso de fondo de piscinas de acuacultura. Si nosotros establecemos como un proceso de trabajo la bioremediación, tenemos que establecer un marco legal, como se hace en todo tipo de este tipo de procesos. Tenemos que establecer una especificidad de contaminantes, formas de tratamiento, microorganismos que vamos a utilizar, análisis y metodología a utilizarse, y estableciendo normas de bioseguridad en laboratorio y ambiental, o sea, sobre lo que se va a hacer, sobre lo que se va a desechar y sobre lo que se va a trabajar. Para tal efecto, pues tenemos que tener siempre microorganismos de referencia, los hay, para saber si que lo que estamos aislando del medio es similar, parecido o es igual en términos de identificación con elementos de colección, en el caso con el CST, que es la colección española de cultivos tipos, la ATCC que todo el mundo conoce, que es la American Type Culture Collection, y la DMS, que es es alemana, relacionada también a la colección de cultivos microbiológicos. Los contaminantes a tratar en un proceso de remediación. Industrial, lodos y aguas de formación, lodos industriales y aguas residuales, compuestos orgánicos persistentes, pesticidas, organoclorados y organofosforados, y bifenilos policlorados. En el caso acuícola, los RAS. Los RAS es un excelente modo de producir camarón, los sistemas de circulación acuícola, pero no todos están tan específicos y no todos cumplen con lo que realmente prometen. Deben haber lodos reducidos, ambientes eutrofizados y lodos sulfuroferrosos. O sea, sobre este tipo de cosas actúa un proceso de remediación. Y los sistemas de fermentación fuera de control. Ahora último, se está utilizando muchos sistemas de fermentación como paso a una nueva forma de hacer acuacultura, en el asunto de acuacultura de camarón. La gente, la mayoría de personas, no controlan los sistemas de fermentación. No se trata de poner melaza y esperar 24 horas y saber que en 24 horas tenemos fermentado la soya, por ejemplo, por decir algo. No es si a mí me funcionan las 24 horas, al señor de al lado le va a funcionar igual. No se trata de eso. Se trata de ser un poco más específico y técnico. Tenemos que controlar los sistemas de fermentación. Si los sistemas de fermentación se salen fuera de control, todo aquello que vamos a colocar en una piscina, se va a generar un caos en términos biológicos y va a afectar de una u otra manera a las poblaciones residentes en el proceso de producción. Estamos hablando hace un rato de los sistemas de circulación, de recirculación acuícola. Podemos apreciar ahí las flechas amarillas, el ir y venir del agua. Pero esto de aquí debe de tener un sitio que lo tiene, un sitio que le llamamos pulmón. En ese sitio, a mí, el constructor, el que idea el proyecto, debe garantizarme que debo de tener el 61% de los sólidos suspendidos. O sea, entre paréntesis, habrá que hacer el antes y el después. El antes de que entre el proceso de recirculación del agua, tiene que tener un estudio de análisis, y el después de haber dado la vuelta completa en el sistema RAS, a llegar nuevamente al pulmón. Entonces, eso tiene que garantizarme a mí, no lo digo yo, 61% de sólidos suspendidos, menos el 40% de sólidos sedimentables, menos un DBO5 de 12%, un 7% de nitrógeno total, un 14% de fósforo total. Y todo esto en un TRH, que son tiempos de resistencia hídrica, de 6 horas que debería pasar el agua en este sector que se llama pulmón. Ahora, ¿cómo aplico yo bacterias aquí? Pues ya no tendré que aplicarlas en todas las piscinas, sino solamente en un sitio donde va a hacerse un macrofiltro biológico, si cabe la palabra, que es donde va a trabajar ese 61%, el 40% es evitable, a bajar los de huevo, los de cuo, etcétera, etcétera.
Eso sería la aplicación de un proceso de remediación con bacterias en un RAS. No sé si un RAS actual o el que estoy viendo en la foto, a mí nunca nadie me dijo ni me garantizaba que había un 61% menos. O sea, nunca me dijo tampoco nadie que, mira, estamos abriendo el RAS con 70% de sólidos suspendidos. Al dar la vuelta, al dar la vuelta por todas las piscinas y por todos lados, al llegar al nuevo pulmón, hago una muestra de agua y tengo un 61% de sólidos suspendidos. O sea, perdí 9%. Ok, perfecto, pero se hizo algo. Pero no se da esa información normalmente, no se tiene esa información. O sea, si hubiera esa información, al colocar yo bacterias, yo básicamente estaría bajando con mucha más cantidad, mucho más porcentaje, los valores ahí de estos parámetros establecidos. Otros factores que se deben de vincular a un proceso de control. El redox. El redox es importantísimo. Radiación electromagnética no tanto, pero bueno, el CO2, te vamos a explicar, de controlar las bacterias y el probiótico si está funcionando o no funcionando en el suelo. O sea, si la bacteria está trabajando, está generando CO2. Ese CO2 es medible. La capacidad de agua del suelo, hasta dónde puede llegar la capacidad de agua del suelo y hasta qué punto de capacidad de agua puede soportar los microorganismos sin que estos microorganismos lleguen a morir. La presión osmótica, atmosférica y hidrostática son valores que se pueden conocer y pueden de una u otra manera ser importantes. Y dos leyes que son leyes ecológicas que a veces es bueno, sin ser muy libresco, conocerlas, porque a veces no sabemos qué puede pasar en un sistema de esto que estamos estableciendo. Y, por ejemplo, la ley del mínimo de Liebig. El nutriente menos disponible limita la producción de cualquier especie, aunque haya muchos de estos factores. Si se aumenta la disponibilidad de este nutriente, va a haber un aumento de rendimiento. O sea, a veces pensamos que estamos preparando un medio de cultivo y dicen, no, pues ya no me alcanzó, le voy a poner este poquito nomás, y ese poquito que nomás había y no se puso la cantidad completa, simplemente nos limita la producción de lo que vamos a hacer en ese momento. Ese es el principio de la. Y el de Shelford es la ecología de los seres vivos, se ven limitados a condiciones diversas y por las interacciones producidas entre ellos. Los organismos viven entre unos rangos demasiado pocos y llamados umbrales de tolerancia. Si bien es cierto, los umbrales de tolerancia en un bacilo, por ejemplo, los bacilos sutiles, megatherium, etc., se los lleva un umbral de tolerancia en términos de sequedad o en términos o sea, la capacidad de agua que se llama, o en términos de pH. Entonces, la bacteria, en este caso los bacilos no mueren. Al llegar al umbral de tolerancia simplemente es por una, que se mantienen. O sea, pero esos son los umbrales de tolerancia, pero no todas las bacterias tienen esa misma posibilidad. Otras mueren y perecen, ¿no? Para establecer un proceso de remediación son importantes dos elementos que a veces no los desconocemos. Los desconocemos, mejor dicho, no los conocemos y por lo tanto los dejamos pasar, que son los donadores de electrones y los aceptores de electrones, porque vemos el proceso de remediación que simplemente es un proceso macro de respiración y de cadena transportadora de electrones. ¿Qué es la cadena transportadora de electrones? En el caso de la respiración aeróbica, tiene que ver estas enzimas, androhidrogenasa, quinonas, citocromo, oxidasa terminal. Y en el caso de la respiración anaeróbica, otro tipo de proteínas enzimáticas, como nitrato reductasa y fumarato reductasa. Estas dos cosas tienen que ver directamente con los dadores electrones, los donadores y los receptores de electrones. ¿Quiénes son los donadores de electrones? Las proteínas, los residuos domésticos, los carbohidratos, los lípidos, el amoníaco y los materiales sulfurosos. En otras palabras, desechos. Los desechos de este orden pertenecen a los donadores de electrones. ¿Y quiénes son los aceptores de electrones? Los sulfatos, los nitratos, el oxígeno y el CO2. Cuando estos dos elementos se encuentran
se produce un proceso de remediación. Siempre tienen que haber, todos tienen que estar presentes. En el caso de, ustedes han escuchado el nitrato de sodio, un oxidador básico, los sulfatos, el CO2. Entonces, para que tengan una idea del proceso, tenemos que conocer nosotros, o tener siempre pendiente, el flujo de carbono en la descomposición de un sustrato. Tenemos la biomasa microbiana. La biomasa microbiana actúa sobre un sustrato, sobre sustratos, detritos, suelo, basura, lo que sea. Hay secreción y excreción porque están comiendo y están creciendo, la población crece. Y como crece, en su punto llega a un punto de mortalidad. Todo este interín de la biomasa microbiana sobre el accionar sobre el sustrato, hay una derivación de un gas, CO2, que es lo que revela que hay una biomasa microbiana en acción sobre un sustrato. Y el otro es un ciclo de carbono. El ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno, que también lo conocemos, que es igual, tiene que ver con la biomasa microbiana que actúa directamente sobre la materia orgánica, generando amoníaco, amonio, nitritos, nitratos, y si se quiere, por un momento determinado, los nitratos son absorbidos por las algas, o si no, sale como nitrógeno al aire. Pero esos son los dos ciclos que siempre se dan normalmente en un proceso de remediación, que están, si no los hacen las heterótrofas, que son las que se comen toda la parte de los donadores de electrones. Las nitrificantes son las que tienen que ver en los procesos de amoníaco a amonio, nitrito a nitrato, para ser como elemento más estable. Como estábamos hablando hace un rato, la biotransformación y la mineralización de la materia orgánica. Microorganismos. Las bacterias, hay heterótrofas, hay nitrificantes. Yo pienso que, a mi modo de ver, desde el punto de vista profesional y ya por experiencia, todo probiótico remediador, estamos hablando, no es probiótico que se quiere y que lo conocemos como tal. No, el probiótico remediador de aplicación para mejoramiento de suelos y agua de piscina. Tiene que tener dos componentes importantísimos, que son las heterótrofas, bacterias heterótrofas y bacterias nitrificantes. En una relación siempre de 4-2, 6-2, 7-2, qué sé yo, siempre así. Nunca solo. El concepto monocepa para mí no funciona. Tiene que haber siempre más de 3 bacterias, 2 y 1. Una que hace un proceso de nitrificación, porque si no, ¿quién va a hacer la nitrificación? Si solamente ponen bacterias heterótrofas, que en un momento determinado pueden ser facultativas, correcto, facultativas, nitrificantes, pero no son nitrificantes. Entonces, hay que armar un consorcio que tenga las dos cosas en esa relación, los dos agentes biológicos en esa relación. Esto se va a encargar de, para poder trabajar sobre el sustrato, la movilización de nutrientes. Eso es elemental. Las bacterias lo hacen. Hay la desorción, hay la solubilización y la mineralización de la materia orgánica para poderla procesar. La bioabsorción es una tecnología emergente de separación y utilización de materiales biológicos provocando intercambios iónicos diferentes. Ese es por la vía bioquímica, pero las bacterias lo hacen también. En este caso, la lignina, el pitosano, la turba, la zeolita, la celulosa y los alginatos pueden trabajar como procesos de agentes de biosolución sobre determinados sustratos. Y el Twin 80 es un eliminador de tensoactivos. El Twin 80 también entra en este tipo de elementos. La línea base de extracción. Si en algún momento determinado se nos entra el gusanito, se sabe la palabra, de la gente que estamos haciendo microbiología, bacteriología y estas cosas de biotecnología, de querer sacar una bacteria de un sitio porque no queremos utilizar los probióticos que venden en mercado, sino tenemos la suficiente experiencia y conocimiento y la experticia para poderlo hacer nosotros. Debemos acudir a aquello, una georreferencia para saber dónde la vamos a sacar. El redox del suelo, eso es importante porque de acuerdo al redox ustedes van a establecer dónde están las bacterias buenas y dónde están las bacterias malas. La respirometría de suelos, tendrán que hacer respirometría de suelos y establecer el porcentaje de producción de CO2. Donde más CO2 haya, más bacterias van a haber.
O sea, ahí va a haber más trabajo sobre la materia orgánica que esté en el medio. Y parametría básica, que posteriormente habrá que hacerlo. Entonces, bueno, lo que normalmente se hace, ¿no? Yo normalmente me rijo a veces con este modelo. Hagamos de cuenta que es una piscina rectangular y hago 3 tercios. El primer tercio, que lo controla la compuerta de entrada, el segundo tercio, que es la parte central, y el tercer tercio, que es la compuerta de salida. Ustedes pueden apreciar aquí, he hecho unas cuadrículas donde yo se ha tomado el redox. No he puesto numeraciones en términos de mil equivalentes, he puesto simplemente redox positivo o redox negativo. Redox positivo para mí es superior a 250 positivo de MQF, ¿ya? Y redox negativo es inferior a 100, menos 100, todo lo que es negativo hacia abajo, y ahí sube, increciendo menos 450, menos 250, esos son redos negativos, son suelos totalmente reducidos, como en el caso de acá, donde están los suelos negros y grises. En estos lados de aquí, ustedes no van a encontrar las bacterias que quieren buscar. Las bacterias remediadoras no están aquí. Aquí hay metano, aquí hay otras cosas. Aquí no tenemos nada que ver con ese lado. En lado, las bacterias están, las buenas las van a encontrar donde tienen redos positivos, que tienen redos superiores a 250 positivos o 350 positivos medidos con el medidor de redos. Entonces, les pongo esto porque en un momento determinado es la manera de buscar, no en una piscina, no en una piscina, sino en donde quiere, cualquier suelo, hacer un screening sobre las bacterias que se quieran levantar, que sean buenas. ¿Por qué? En una piscina, digo yo aquí, si ustedes ven aquí que la mayor de la cantidad de residuos quedan en la parte de la compuerta de tarea, que es lo que tira el viento y tira la hidráulica de la piscina propiamente dicho, es porque todos los residuos van a dar allá. Entonces, todo está sucio de esa parte y la única salida que tiene es por la compuerta de salida. La parte de acá, esta parte de acá no está molestada por los residuos porque esto corre para acá. Entonces aquí puede haber redos positivos. Entonces, porque tengo una idea de la salud de las piscinas. Es una piscina con problemas y una cuadrícula de redos, ¿no? En algún momento, como no tenía para comprarme un Flegel que es de acero inoxidable, simplemente lo hice de un tubo de PVC rígido, cortado tangencialmente de 2 pulgadas por la cantidad de café, que son 30 centímetros. Esto se introduce, se saca y se pone en cadena de frío para ir posteriormente a aislar las bacterias que tengan en este contenido de materiales de tierra, ¿no? ¿Cómo seleccionamos un microorganismo óptimo de heterótrofo para que los que no sean patógenos? Entonces tenemos que hacer un proceso. El proceso es la limpieza de la muestra, que lo hacemos en los laboratorios, aislamiento e identificación de agentes biológicos en el laboratorio, pruebas de biotratabilidad en el laboratorio, el armado de un consorcio en laboratorio. ¿Cómo se arma un consorcio? Usted coge una placa y la siembra con una bacteria determinada. Después, una vez que está la bacteria en césped, totalmente en toda la placa, le coloca una gota de cultivo vivo de otra bacteria que usted haya encontrado similar y quiere armar un consorcio. Si usted no ve que hay halo de exclusión en 24 horas y ve que hay sinergia, esa bacteria va de la mano con la otra. Usted puede armar un consorcio tranquilamente así. Y no va a pelear, no hay pelea entre ellos, hay cierto, si cabe la palabra camaradería, pero, o sea, hay sinergia entre las bacterias y usted puede, si tiene el concepto claro, puede armar su propio consorcio. La reproducción masiva la va a hacer en el laboratorio y la aplicación en campo. Habrá que hacer un pretratamiento físico, que es el tamizaje, para hacer ¿cómo se llama? La siembra, 2 diagramos de suelo en 90 ml de agua pectonada al 1%, 15 minutos de reposo. Este es un proceso prácticamente de laboratorio. Diluciones de 1 en 10, iniciado con 10 a la 1, 10 a la 6 en tubos de 9 milímetros, 9 mililitros de agua pectonada al 1% con agitación. Esto es, llega la muestra y la sembramos haciendo las diluciones como aparece en pantalla, ¿no? Igual, nosotros tendríamos que capturar exactamente la que tiene
1 en 10.000, ¿ya? Que esa sería la dilución de viabilidad. Las otras están muy cargadas y para poder más o menos tener una idea en general sería esta de aquí. Otra forma diferenciada de extracción, esto no lo he hecho yo me lo puse acá para que sea una información porque me pareció muy interesante. Normalmente se habla que nosotros podemos sembrar solamente el 1% o el 10%, no recuerdo, no es el 1% de todos los microorganismos de la microbioma mundial y planetaria, porque los otros no son cultivables. Entonces solamente se pueden hacer con un proteoma no, sino un sistema de estos para ver todas las bacterias que pueden ser tomadas y verlas en PCR. Pero alguien inventó, unos canadienses inventaron este tipo de cosas que se llaman chip. Son unas pequeñas celdas que son 96 celdas que son colocadas en el suelo, en el suelo, así como lo ven. Aquí en la mitad hay estos son 96 celdas pequeñitas que están divididas colocadas con dos membranas de nitrocelulosa que tienen un agar y son colocados aquí en el lodo, así como ustedes ven. Posteriormente eso pues sacado de ahí y enjuagado, es interesante, y aquí ven ustedes una de los huequitos donde están las bacterias, y estas son las cuatro membranas que serían sembradas, posteriormente sacadas aquí y se conexionan bacterias que anteriormente no se pueden aislar. Interesante. Aquí más o menos ven ustedes los huequitos, casi una bacteria por huequito, y se coloca acá. O sea, a mí me pareció fabuloso. Esta gente encontró una bacteria nueva porque andaban buscando un problema, algo relacionado con las multiresistentes. Encontraron una nueva bacteria con este tipo de elementos, ¿no? Ahí está, si ven ustedes, este es el sistema nuestro normal, común y corriente. Aquí sale encontramos de una placa a otra placa, acá salen casi 6 placas de las 6 placas restantes, ¿no? Con el chip. Una vez que tengamos nosotros ya unas primeras cepas, que ya consideramos, las hemos identificado y las consideramos ya presumiblemente con todas las de ley relacionadas a un proceso de remediación, tenemos que guardar las cepas madres. Es necesario guardar siempre las cepas madres. En este caso, en la preservación son viales, yo utilizo Frioban, pero no necesariamente necesito ponerlo en menos 170 con nitrógeno líquido. No necesito hacer eso, tampoco necesito los ultracongeladores. Simplemente con menos 24 grados en una refrigeradora de las modernas, yo mantengo las cepas con el único obligación y agravante que tengo que cada 6 meses u 8 meses hacer una nueva resiembra. Pero me permite tenerlo en algo que no es muy costoso. Materiales utilizados para la preservación: papel, arena, zeolita, aceite mineral, leonardita, afrecho, esferas de agar, glicerol. En todos estos elementos se puede guardar bacterias, no necesariamente en una placa. Puedo ponerla en zeolita, puedo ponerla en aceite mineral, puedo sostenerlas en agua estéril, grado 3, que es super estéril. Puedo tenerlas ahí en glicerol, las puedo tener al 30%, en refrigeradora durante 12 meses si quieres, o en congelación ya con un poco más de tiempo, ¿no? Características básicas de un proceso de un probiótico para bioremediación. Tienen que ser eficientes agentes recicladores. Debe haber maleabilidad genética, altas tasas de crecimiento. Deben de tener una distribución obicua, no necesariamente tienen que estar en Corea. Yo voy a traer la cepa coreana porque la cepa coreana es la mejor. No, la cepa coreana es mejor en Corea. La cepa colombiana debe ser muy buena en Colombia. La cepa ecuatoriana es muy buena en Ecuador. Ahora que si tenemos un poco de experticia y hacemos una adaptación, bienvenido sea, pero hay que hacerlo bien.
y la capacidad de degradación inducida, que ese es el paquetito que debe llevar bajo el brazo. O sea, si van a hacer una bacteria, tiene que tener dentro de las herramientas de degradación. Si no, simplemente ¿para qué? Y lo más importante de todo, la exclusión reactiva comprobada. Una vez que tengamos el probiótico casi armado, tenemos que hacer desafíos contra los malos ya conocidos, híbridos paremolíticos, eh, pseudomonas, las aeromonas, etc. Entonces, si tenemos sobre 3 o sobre 4 de los malos, una exclusión reactiva comprobada, estamos al otro lado. O sea, todo probiótico, aparte de ser remediador o lo que sea, o los que van a hacer a poblar el intestino, tienen que tener una capacidad de exclusión reactiva comprobada para que funcione, y ese sería el valor agregado del producto biológico. Y de condición nitrificante y heterótrofa, que es lo que yo mencionaba al comienzo, para armar un probiótico. Factores a considerar antes de un proceso de remediación. En general, no solamente acuícola. Pero de todas maneras, si es acuícola que estamos orientados a aquello, tenemos que establecer fuentes de carbono y energía. ¿Cuáles son las fuentes de carbono? No necesariamente es la melaza. La melaza es la fuente de carbono externa. Es todo lo que es basura, todo lo que es desecho. Recuerden que las piscinas camaroneras, los estanques piscícolas, en el caso de las camaroneras de Ecuador, nunca fueron piscinas. Eran áreas planas. Vinimos nosotros, le armamos los muros. Al armar los muros, los cerramos, le pusimos agua, metimos animales, peces o camarones, les dimos de comer. Nunca las tablas de alimentación son exactas, jamás. Entonces siempre hay un excedente. Ahora con los aleadores, cuando quedamos con los alimentadores, igual, hay un excedente de finos. Entonces todo eso va al fondo y se acumula. Entonces no tenemos la capacidad limpiadora, si no tenemos un probiótico que limpie abajo. Entonces esa es una fuente de carbono y energía. No necesitamos poner adicional melaza. O sea, carbono tenemos lo que quiera ahí adentro. Solamente tenemos que buscar la disponibilidad de sectores electrones, o sea, armar el proceso de remediación, establecer la presencia de actividad microbiana, establecer la disponibilidad de nutrientes y la biodegradabilidad del contaminante. Y posteriormente, como una cultura general, si se quiere, características química, biológica y geológica del sitio. La capacidad de carga es algo que ahora último se habla mucho, todo el mundo habla de la capacidad de carga y a veces dicen algo de la capacidad de carga y realmente no saben lo que están diciendo, pero simplemente dice la capacidad de carga. Lo más simple y textual es el máximo número de individuos de determinada especie confinados en términos de producción en un área o piscina, en esta que se pueda sostener sin alterar su equilibrio natural. Esa es la capacidad de carga. Entonces, no es que yo quiero poner más porque a mí me va a dar más, no. Usted vuela la capacidad de carga de una piscina, de un estanque, todo se degenera, todo se degenera. Esta área debe estar en un franco equilibrio entre la intensidad de actividades biológicas productivas, o sea, el camarón, el pez, y los recursos de regeneración limitantes, directamente relacionados con la baja, alta y media densidad por metro cuadrado. Hay gente loca que quiere colocar 10.000 por metro cuadrado, 5.000, no sé cuánto, 10.000, 100 por metro cuadrado, 200, 300. Bueno, yo puedo poner lo que me da la gana, pero si la capacidad de carga del estanque, de la piscina, de lo que sea, no va a dar, así quiera, no va a dar. Uno tiene que establecer primero todos estos parámetros, como bien dice ahí en rojo, sin alterar su equilibrio natural. Es importante uno de los parámetros que a veces nadie los toma en cuenta, nomás lo toman en cuenta para cuestiones de orden ambiental, porque estamos cubiertos o sea, estamos cumpliendo con la norma ambiental, pero nada más, o sea, el DBO5, la demanda biológica de 5,10 es una medida indirecta de toda la suma de todas las sustancias orgánicas biodegradables del agua, cuyo valor DBO indica la cantidad de oxígeno disuelto en miligramos por litro, que se requiere durante un tiempo determinado para la degradación biológica de las sustancias orgánicas contenidas en el agua residual. En otras palabras, le dice que debe haber bacterias para que degraden de manera biológica las sustancias orgánicas en el medio.
O sea, si no los hay, el DBO5 va a ser mayor. Nosotros todos, creo, tenemos una norma ley, una norma ambiental que nos limita en términos de aguas residuales la cantidad. O sea, no sé, creo que son 200 ml, algo así, miligramos por litro de DBO5. Tenemos que hacer menos de eso. Entonces, si es menos de eso, pues entonces tenemos que meter mano a la remediación microbiológica, las bacterias, para que puedan de una u otra manera bajar esto. Eh, he puesto aquí, por si acaso alguien necesite, o aunque se sirva de guía, aunque sea los medios base, un medio para nutrientes, para nitrificantes. Puede ser cloruro de amonio, que es básico. Ahí no tenemos carbono. El único carbono aquí es el cloruro de amonio. Sulfato de potásico, carbonato de calcio, sulfato de magnesio, sulfato ferroso, cloruro de calcio, sales inorgánicas que son las trazas, molibdeno, cobre, zinc, etc. De estos, cada uno es 0,02 miligramos. Este es el caso de los nutrientes nitrificantes. Para hacer un medio de cultivo nitrificante sí se requiere, aunque son bien complicaditas las bacterias nitrificantes, pero cuando ya uno les coge el golpe, no se vuelven fáciles, pero sí se pueden manejables. Y el medio nutriente del otro, porque es mucho más fácil, es a un litro de agua estéril, pectona, triptona 5 gramos, extracto de carne 3 gramos y agar 15 gramos. Sencillo. Estos lo pueden tener como un elemento de, si yo lo requiero en un momento determinado, lo puedo hacer. Escalas de activación. Normalmente, cuando yo hago un aislado y ya lo tengo identificado, etcétera, en un solo agar, puede ser agar nutriente o puede ser el tritisoy agar, lo siembro en el centro. ¿Qué saco sembrando en el centro? No hago rayado, el rayado normal que se hace no lo hago. Simplemente pongo un punto en el centro y eso establezco migración, movimiento, bordes, forma, capa, etcétera, de la colonia, que me da información muy interesante si yo tengo la experticia de caso. Entonces, a partir de ese momento, la célula, la cepa alfa es pura. Al llegar a este punto, yo tengo que hacer 3 líneas de linaje de pureza. La siembro una vez, la siembro hoy día, la resiembro mañana de nuevo en otra caja y la resiembro de nuevo en otra caja al tercer día. Tengo una línea de 3 de pureza. En el tiempo que yo la estoy sembrando, va a haber menor tiempo de crecimiento, o sea, va a ir más rápido, porque ya está aguda en crecimiento. No sé si logran apreciar en la parte de ahí abajo, me paso a un Eppendorf abajo en la parte izquierda, de la parte derecha, perdón, en la izquierda de su pantalla. Es un Eppendorf con un medio de nutrientes. Del Eppendorf, que tiene un ml de caldo de ese tritisoya brut, meto una asada de la cepa del centro, una asada, meto en el Eppendorf con este medio, lo tapo y lo pongo en el vortex a que se agite. Entonces yo tengo aquí bacterias. De aquí me paso a 50 ml de Tritisoya brut. Hago un inóculo más grande, voy creciendo. De aquí me paso a 250 ml, más 250 ml de mar autoclavada. Esto me permite a mí en un momento determinado tener un galón de agua de mar autoclavada con 500 ml de CBC y 10 gramos de SB18. Yo pongo SB18, que es un producto que yo desarrollé, que era una alternativa a la melaza. La melaza en sí pues trae un pocotón de cosas que nadie garantiza que es, entonces no se puede pasteurizar, pero es un problema. Tampoco se puede cocinar ni esterilizar porque se hace caramelo. Entonces el SB18 es una alternativa a eso porque es como un azúcar en la primera miel solidificada en el proceso de hacer azúcar, antes que salga la melaza. Entonces, me daba la particularidad de que es limpia y no tengo procesos de fermentación acelerados y fuera de control. Entonces, acá le pusieron en el cuadro el nombre de CB18, que se llama extracto de caña Valdés 18 o 2018.
hace 2 años atrás. Yo desarrollé ese producto. Entonces, yo le pongo 10 gramos de SB18, o sea, el equivalente a 20 gramos de melaza, una cosa de esas, si se quiere. Y galón de agua de mar autoclavada. Porque si yo pongo todo autoclavado, ¿cómo hago con la melaza? ¿Cómo hago la melaza? El SB18 lo puedo, el azúcar ese es como azúcar morena, pero gruesa. Yo la puedo autoclavar, pero la melaza no. Entonces, bueno, opté por la melaza. Opté perdón, por el S18. Posteriormente a eso, a los 45 litros de agua de mar autoclavada, 100 gramos de S18, que es el carbón. Y yo ya tengo, pues, ya tengo probiótico ya. Yo tengo probiótico para ir haciendo más escalados, si se quiere, con la bacteria que yo coloqué. Esa es una forma muy simple de hacer algo de eso. Ahora tendría que contar, pues, yo las vuelvo a sembrar y necesito contar. Y normalmente, pues, lo clásico en microbiología es contabilizar las colonias en un contador de Quebec. El contador de Quebec se luce así. Entonces, uno pone ahí pues las cajas Petri y aparecen las colonias. Entonces, opto por coger la más grande, la más pequeña y una intermedia. Las cantidades. He puesto los números, no he puesto las colonias, pero 35, 26, 3 y 26 y 3. Establezco este cálculo, que es el que se utiliza normalmente, lo pongo como para información general. Mucha gente puede saberlo. Yo también lo conozco, pero ya casi no lo aplico porque yo utilizo más las columnas de McFarland, los tubos de McFarland, que son mejores y mucho más rápidos. Pero bueno, tenemos 35, 26 y la baja, un total de promedio me da multiplicado por 85, 85 milímetros, que es el ancho de la placa grande, yo uso placas grandes, la placa petit grande, no la media intermedia, la más chiquita y no la grande. Da 2096 unidades formadoras por ml, unidades formadoras por gramo. Entonces se coloca la fórmula, colonias por placa de factor de dilución, y de esta cantidad. Exactamente me da un ml igual a 20.970.000 unidades formadoras de colonias por ml. O sea, el contagio está limpio, sale y inmediato. Está viéndolo manejar. Yo le decía que yo me rijo más por los tubos de McFarland. Son 12 tubos que están con cloruro de bario, y ácido nítrico, creo que es. Tienen una duración de 1 año, son cerrados, fijos, y tienen una del 1 al 12, del 0.5, 1 al 12. El 0.5, que es el que más utilizo yo, en el momento de colocarlo al lado junto con el probiótico en mención, en este caso este es el probiótico y este es el tubo McFarland, se le coloca un rayado así en esta forma que se hace viene en los tubos un tubito, un rayado así como un marcador negro. Usted lo puede hacer igualmente en su laboratorio. Y observa. En el momento que usted observa así, básicamente tiene que verle aquí el número del tubo. Y si es el 0.5, usted tiene en ese momento 1 por 10 a la 9. 1 por 10 a la 9, no tiene que darle vuelta. Esos tubos son certificados, son metrados, sirven como referencia en un trabajo, solamente poniendo el número y el tiempo de expiración del tubo. En este caso es ajustado al 0.5, sirve para estos fines, ¿no? Yo lo utilizo más el 2 y el 3, que son para cuando sacas de bacterias del reactor, el caldo espeso, más o menos va por ahí. Estados de desarrollo de una población en crecimiento. Esto es importante, porque no todas las bacterias están como uno quiere que estén, no. Las bacterias, uno tiene que saberlas entender, los probióticos, las bacterias, los microorganismos. En el momento de aplicar, no es que tales que entran a trabajar como nosotros, que estamos amarrados y de repente nos sueltan y corren. No. Hay una primera fase de latencia, que es donde nosotros colocamos el probiótico en la piscina, donde tengamos que colocarlo. Entra en una fase de latencia. ¿Por qué? Porque no es este barrio. O sea, usted llega a un sitio y primero tiene que adaptarse, ¿no? O sea, vamos a ver por dónde está, por dónde debo caminar, no debo caminar por acá, dónde debo comer, hay comida, no hay... O sea, todo este tipo de cosas incluyen, en el caso de las bacterias, lo que se llama fase de latencia. En este estado, no hay división celular. ¿Por qué? Porque está preocupado en otra cosa. No hay incremento neto de masa, no hay crecimiento de población.
La célula está sintetizando nuevos componentes, o sea, está viendo lo nuevo que hay, lo nuevo que existe, puede si lo sintetiza o no lo sintetiza. Células envejecidas carentes de producción suficiente de adenosín-trifosfato, ATP. Y la inoculación en un medio químicamente diferente genera fases de latencia mucho más largas. Supongamos, nosotros cogemos una bacteria que come petróleo y la queremos poner, que es lo que la mayoría de cosas están haciendo a veces, con los probióticos, traen un probiótico de otro lado y dice que este probiótico es bueno para la acuicultura y este probiótico ha sido utilizado en hospitales. Entonces, bueno, la bacteria ahí está acostumbrada a comer líquidos vitales y de repente se encuentra en el agua con camarón, lodo y un poco de alimento que no conoce. Entonces, unas van a morir, las que van a crecer se van a generar unos mutantes, y esos mutantes son los que van a entrar en un proceso de fase de latencia más larga hasta que se adapten. Esa es la fase de latencia, hay que respetarla, porque ese es el proceso de crecimiento de una población. La segunda fase es la fase exponencial o la fase láctea. Esta es la mejor fase de un proceso de producción de probióticos, de bacterias. ¿Por qué? Porque ya aquí ya pasó pues por la fase de latencia, ya se adaptó al medio, ya se multiplicó y ya comenzó a crecer. Entonces, en esta parte de aquí, nosotros tenemos pues, que se crecen y se dividen a la velocidad máxima posible que le permite su potencial genético. O sea, y ahora sí, soy yo, esa es la bacteria. Las condiciones de cultivo son óptimas. Se han adaptado al medio, a la naturaleza y a la naturaleza del medio. Y durante esta fase la población es muy uniforme en sus propiedades químicas y fisiológicas. Esta es la fase en que todos los probióticos deben de ser aplicados para que funcionen inmediatamente. Hay algunos probióticos que tienen que ser activados con melaza, con agua, con lo que sea. Entonces tienen 24 horas, los ponen ahí, los dejan que al día siguiente ya está. ¿Cómo saben que ya está? ¿Por qué? Porque dijeron que eran 24 horas y ya está. No. Pónganse que estén en la fase anterior y ustedes ya lo aplican a la piscina en 24 horas y todavía no ha cumplido esto, sino que se encuentra en esto. Entonces, el probiótico no vale, no, este no vale. Nosotros no conocemos cómo manejar un probiótico y estamos haciendo la grande. Eso es todo. La siguiente fase es la fase estacionaria. En esta fase de crecimiento se detiene la curva horizontal. En esta fase los cultivos llegan por unos días a la exponencial, o sea, llegó hasta su límite máximo de competencia. Y el tamaño de la población varía en función a la disponibilidad de nutrientes. O sea, se acabó los nutrientes, se acabó el crecimiento, se acabó otros factores y de acuerdo al tipo de organismo. Hasta ahí se quedó. Si nosotros colocamos un probiótico de estos así, que nos olvidamos, no pudimos entender cuál era esta fase y pusimos en estacionaria, igualmente el probiótico no va a funcionar porque ya está agotado, ya está en proceso de crecimiento de una nueva población que viene más atrás. Y la población senescente ya es cuando el probiótico está mucho tiempo guardado, no funciona, y en este caso, pues, hay incapacidad de crecer y de reproducirse. Son células no viables. Entonces, ¿cómo hace una célula no viable? Uno tiene que establecer la viabilidad celular. Porque una célula la coge, le ponen un poquito de la bacteria, la ponen en una placa de portoobjeto, y le ponen colorante, cualquier colorante. Si la bacteria está pintada, está muerta, ya no sirve. Si la bacteria no está pintada, simplemente está brillosita y alrededor está todo el colorante, la bacteria está viable. O sea, eso es para establecer viabilidad celular, ¿no? Respuesta genética desencadenada, que es lo que hay en una fase senescente, y puede haber apoptosis. Se dice que es apoptosis o puede ser lo que se llama muerte celular programada. Estas son las tres fases importantísimas en un proceso de producción o de crecimiento de bacterias, de microorganismos. Entonces uno tiene que saber en qué momento va a colocar, aplicar las bacterias, ¿no? Microorganismos utilizados en remediación. Se usan lactobacilos, bacterias heterótrofas, bacterias nitrificantes, los vibrios y las levaduras. Los lactobacilos, bonitos.
Gram positivos, anaeróbicos, facultativos y fermentadores. Mire este concepto. Yo voy a fermentar algo en la piscina, cuando son aplicados los lactobacilos, en una piscina. Son anaeróbicos y son clasificados como bacterias acidolácticas, ¿vale? Casi todas ellas se derivan en la conversión de glucosa a lactato durante la fermentación homoláctica. Necesitamos lactato en una piscina. Necesitamos... ¿Qué pasa con una bacteria o con un organismo que esté en un pH 3? Y lo colocamos en una piscina que ustedes conocen, piscícola o de camarón, que tiene un pH 7. ¿Qué pasa con la célula? Lo dejo ahí como un interrogante. Durante este proceso, el 80 y 95%, el 85 y el 90% del azúcar es utilizado y se convierte en ácido láctico generando adenosin trifosfato en la fosforilación a nivel de sustrato. Todo esto está bonito en el proceso de producción de ácido láctico, pero hasta ahorita, y yo siempre insisto, no le veo la posibilidad de la colocación de lactobacilos para remediación. Puede servir para otra cosa, sí, pero para remediación ya tenemos las heterótrofas y tenemos que bien expensas las materias orgánicas vivo muerta de la descomposición sintetizada por los autótrofos a expensas de otros heterótrofos. Las nitrificantes, que son también importantes, quimiotróficas aeróbicas, donde tienen que ver con la modificación, nitrificación y mineralización de la materia orgánica, de la oxidación biológica del amonio al nitrito y el nitrato, la nitrificación. Los vibrios. Hay gente que utiliza vibrios como para procesos de remediación, pero no son buenos porque a la larga son 34 especies agrupadas en 130 serogrupos, O. Serogrupos tienen que ver con los grupos sanguíneos. Los grupos parahemolíticos, ayolíticos, bulíficos, furnis y mímicos pueden presentar genes de virulencia, o sea que no son seguros para este tipo de cosas. Y las levaduras, pues, señores, con el debido respeto, las levaduras sirven para otras cosas y no para remediación. La remediación, hay levaduras que sirven para remediación, pero el Saccharomyces cerevisiae, que es el que más se utiliza, tampoco con el debido respeto no le veo un uso en ellos. Hay indicadores de eficiencia, hay limitaciones de nutrientes y hay índices superiores de afectación en un proceso. Este era bastante larguito, incluso se pensaba entrar en estos procesos aeróbicos y anaeróbicos, porque los suelos de unas piscinas presentan como esto: la oxidación de la materia orgánica y el CO2 es el principal consumo del estanque, oxidación de amonio vía nitrito, también consume oxidación de compuestos, azufre, sulfuro, hidrógeno y la baja demanda de oxígeno. Todo esto son procesos anaeróbicos que de una u otra manera la acumulación de hierro, por ejemplo, ustedes ven aquí la fecha amarilla, es la acumulación de un día. La fecha blanca es la de 2 semanas. La verde es exactamente acumulación reducida y sulfurosa, y el verde claro, que es el expuesto hierro, y el hierro expuesto y reaccionado. Aquí no se puede hacer nada, y sin embargo, este es un suelo de una camaronera, sacado con pedazo de pala, es un perfil de 20 centímetros, que afecta directamente y afectó directamente a la producción. Sacaron solamente en 10 hectáreas una gaveta de camarón. Estos son los lodos reducidos en una piscina. Estos tienen la acumulación de desechos, producción de nitritos, producción de sulfuros. El control de suelo tiene que ser un control de pH de suelos, el rango óptimo de carbono, los suelos ferrosos. Perdón. La variabilidad importante de los suelos. El suelo ferroso tiene un problema en las piscinas, genera un problema serio en las piscinas de producción de camarón. Se ponen anaranjados, generan las piritas, oxidan el sulfuro de hierro, liberando ácido sulfúrico. Así se ven los suelos. El secado prolongado también genera este tipo de cosas. La actividad biológica incrementa de acuerdo. No necesariamente tienen que quedar los suelos así. No necesitan quedar los suelos así. Simplemente tienen que ser suelos limpios. Lo que hablamos del redox hace rato tiene que ver con esto. Zona oxidada, zona discontinua y zona reducida. Estamos hablando de un perfil de
30 centímetros, no hablamos más, porque más abajo no nos interesa. Entonces tiene que ver siempre 200 miliequivalentes. Este es el medidor de redox para medir. Usted, si pone una pirámide, el redox va arriba, más abajo va el análisis de suelo, más abajo va el análisis de agua y los estudios de histopatología. O sea, si el redox está malo, el resto está para escoger lo que usted quiera ahí. Entonces, este es el perfil vertical del suelo, más o menos. En la profundidad de la respiración anaeróbica de 0,0 a 5, de nitrificación de 0,5 a 5 metros, reducción de sulfato de 5 a 100 y la metanogénesis bajo los 100 metros, ¿no? Este es un sedimento marino. Estos son el mapeo virtual de redox que vimos al comienzo. Y lo importante de todo es que si ponemos un probiótico, el probiótico llega al suelo y genera una colonización. Los procesos de remediación al final concluyen en lo siguiente. Si nosotros tenemos un suelo limpio, vamos a tener un ambiente limpio, o sea, un agua limpia. El problema no es el agua, el problema es el suelo, sea este plástico o sea este tierra, porque todo llega abajo. Las 24 horas del día hay un descenso progresivo y permanente de animales, microorganismos que viven 24 horas, heces fecales, líquidas y sólidas más densas, todo va al fondo. Y si en el fondo no hay nadie quien limpie, se daña todo. La interacción suelo-agua, la interacción sustrato-agua se degenera y quienes pagan el plato roto son los elementos que están recibiendo en ese momento. Bueno, no sé, faltarían unas cosas más adicionales, pero bueno, en aras de tiempo, se ha explicado algo relacionado a remediación. Espero que haya satisfecho alguna de las personas que querían conocer algo al respecto, ¿no?